Hola a todo el mundo y bienvenido y bienvenida a este nuevo vídeo del canal de Estadística para la Investigación Educativa. Ya hacía bastante tiempo que no subía ningún vídeo y en este vídeo de hoy vamos a revisar, o más bien vamos a explicar, estadística paramétrica, pero nos vamos a centrar en la regresión lineal simple. Como siempre ya sabéis que utilizaremos el programa de estadística gratuito, el software estadística gratuito JASP. Bien, vamos a comentar. Bueno, ¿y qué veremos hoy? Como he mencionado anteriormente y como he anticipado, vamos a ver la regresión lineal simple, ¿vale? En otros vídeos más adelante veremos la regresión lineal múltiple que engloba diferentes tipos de variables, pero hoy nos vamos a centrar en la regresión lineal simple con el fin de pues, aportar una explicación con mayor claridad. Bien, lo primero que tenemos que preguntarnos, y esto ya nos sirve de anticipación para el siguiente vídeo, es ¿qué es una regresión? Bueno, en primer lugar, una regresión es un método estadístico que se utiliza habitualmente también en las ciencias sociales, en ciencias de la educación, en psicología, pero también con bastante frecuencia en, digamos, en los ámbitos de ciencias de la salud. ¿Pero qué es? La regresión lo que nos permite es estimar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Es decir, una relación. Y ahora diréis, vale, pero es que para eso yo ya tengo la correlación, que es lo que vimos en vídeos anteriores. Sí, pero la correlación no nos permite establecer una causalidad, es decir, que podamos decir que una variable cambia por la otra. En la regresión lo que hacemos es ir un paso más adelante y nos permite decir, vale, pues si esta variable cambia, puede ser debido a esta otra variable. Y eso es lo que nos permite la regresión lineal y que, por tanto, por ese motivo tiene especial relevancia en la investigación en ciencias sociales. Bien, nos permite prever el comportamiento de una variable basándose en los valores de otra variable o de otras variables. Por tanto, aunque es verdad que en la correlación también evaluamos la dirección, en la regresión lo que podemos hablar es, se evalúa, por así decirlo, la fuerza y la dirección de esta relación. Y sí, por supuesto, es estadísticamente significativa. Básicamente, por poner a modo de resumen, la regresión lo que nos permite es, a grosso modo, diríamos, hacer predicciones. ¿Vale? Hacer predicciones basándonos en una variable y en otra. Bien, ahora la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuándo utilizamos una regresión lineal simple? Es decir, ¿cuándo es útil? En primer lugar, cuando queremos ver la relación entre una variable dependiente y una variable independiente. Se utiliza para prever el valor de una variable basado en el valor de otra. Ahora bien, no podemos decir yo utilizo la regresión lineal simple cuando yo quiera. No, tenemos que recordar que en estadística, y esto lo hemos dicho en vídeos anteriores, en estadística diferentes procedimientos estadísticos dependen de unos supuestos y esos supuestos tienen que cumplirse. Si no se cumplen, entonces es muy posible que aunque llevemos a cabo ese procedimiento estadístico, en este caso la regresión lineal, no sea válido. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo de cara a publicaciones en potenciales revistas de investigación, su presentación en congresos, ¿vale? Porque tenemos que velar por esa transparencia y la transparencia en la regresión lineal simple se refleja de este modo. Entonces, el primero es la normalidad, ¿vale? La normalidad, recordar que es que los datos tienen que estar distribuidos normalmente. Normalmente suena muy inglés, pero es con una distribución normal. Esto lo podemos evaluar a través del test de Shapiro-Wilk, ¿vale? Que ya sabéis que tenemos vídeos en los que lo hemos explicado. Entonces, la normalidad es la primera. Luego, tenemos la homogeneidad de las varianzas. Para la homogeneidad de las varianzas tenemos el test de Bartlett o el test de Levine, ¿vale? Es decir, que la variabilidad de los grupos no puede ser uno tenga mucha variabilidad en un grupo y en otra muy poco. No, eso no nos vale. Tiene que haber homogeneidad en la varianza. Es decir, la variabilidad intragrupos tiene que ser muy similar. No igual, no idéntica, pero sí similar. Y esto lo podemos saber utilizando estos tests. La linealidad, ¿vale? Esto también es muy importante. La relación entre las variables debe ser lineal. Es decir, las dos variables que nosotros queremos ver o con las que queremos comprobar si hay causalidad tienen que estar correlacionadas. Si no están correlacionadas, entonces tenemos un problema, porque no hay una linealidad entre las dos variables. Y por último, independencia de observaciones, es decir, los dos datos que nosotros vamos a observar tienen que ser independientes entre sí, ¿vale? No tiene que haber dependencia entre uno y otro.
¿vale? No podemos, por ejemplo, realizar una correlación entre un pre-test y un post-test. No es posible, porque al final se trata de los mismos datos, por poneros un ejemplo, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué variables puedo utilizar yo en una regresión lineal simple? Por un lado tenemos la variable independiente, que es la predictora, debe ser de intervalo o escala continua. Y preferiblemente el resto de todas las variables también tienen que ser de intervalo o escala. Cuando hablamos de intervalo o escala, recordad que hablamos de valores numéricos, ¿vale? Valores numéricos, metros, calificaciones de una prueba, entre otras cuestiones. Entonces, por este lado tenemos las variables, que esto es una nota a modo de clarificación que yo quería poner para que no nos equivoquemos. Y bueno, a continuación vamos a pasar a cómo lo usamos. Una vez ya sabemos el tipo de variables que tenemos que utilizar. Por ejemplo, queremos observar si los años estudiando la L2, como variable independiente, pueden ayudar a predecir las calificaciones de un writing de una clase que sigue, ¿vale? Que sigue Communicative Language Teaching, es decir, el enfoque comunicativo. Entonces, la variable independiente será los años estudiando la L2 y ver si estos años pueden ayudar a predecir la calificación del writing, ¿vale? Es una regresión lineal simple, tenemos dos variables únicamente y por tanto creo que lo podemos ver de una forma más clara. Bien, aquí tenemos JASP, ¿vale? Esto es para que si vais visualizando el vídeo tengáis también al lado la aplicación de JASP abierta. Y entonces en este caso tenemos que ir a regresiones e ir a regresión lineal. En este caso sale en inglés y se nos abrirá esto. Vale, en este caso en la variable dependiente tenemos que meter CLT, que serían los resultados del writing. Y en covariates o covariantes, ahí se pone la variable independiente, que en este caso es lo que utilizamos como base para ver si podemos predecir el resultado del writing o no. ¿Vale? En este caso, years second language, como por poner un ejemplo. Bien, ahora vamos a continuar con, ya sabéis que hay una serie de estadísticos que tenemos que tener en cuenta. El model fit, esto es básicamente como el test omnibus, es decir, nos va a decir los diferentes resultados estadísticos y, por supuesto, si estos son significativos o no son significativos. Luego tenemos la R al cuadrado, el cambio a la R al cuadrado, que esto también nos permite ver si esa predicción que estamos haciendo, esa variabilidad que encontramos en una de las variables, explica los cambios en la otra variable. Y en este caso, el R al cuadrado, es una medida, básicamente, del incremento de la varianza explicada. Entonces, esto nos permite ver que si agregamos una o más variables al modelo de regresión, si hay mejora o no del modelo con las nuevas variables. En este caso, pues ahora lo veremos. La colinealidad, ¿vale? Hemos dicho que los datos tienen que ser lineales. Entonces, la colinealidad es si nosotros tenemos una o dos variables independientes en un modelo de regresión, si vemos que están altamente correlacionadas, esto va a dificultar que las variables dependientes, ¿vale? Por otro lado, puedan ayudarnos a predecir. Por tanto, el diagnóstico de colinealidad es muy importante en las regresiones lineales simples. Y por último tenemos el estadístico de Durbin-Watson. ¿Vale? Este estadístico en sí, nos permite medir la autocorrelación de los residuos de la regresión lineal. Entonces, en Durbin-Watson, ¿vale? Ahora vamos a ver los benchmarks que tenemos que tener en cuenta, es decir, cómo podemos valorarlo si es positivo o negativo. Entonces, en el caso de la colinealidad, si es menor de 10, ¿vale? Si los valores que nos da son menor de 10, entonces positivo, no hay ningún problema. Pero si es mayor de este valor, si es mayor de 10, entonces hay colinealidad y tenemos que descartarlo. Luego, con respecto a Durbin-Watson, si los valores son cercanos a 2, todo perfecto. Pero si son menores a 1 o mayores de 3, entonces tenemos un problema, ¿vale? Siempre os doy estos valores porque, aunque ya hemos mencionado las suposiciones, y las suposiciones, por supuesto, están relacionadas con este diagnóstico de colinealidad, en el caso de Durbin-Watson también nos permite ver, oiga, mire usted, pues la regresión lineal simple que está haciendo no nos... Bien, pues vamos a continuar. Bueno, ahora, como decía anteriormente, vamos a continuar aquí con los resultados, ¿vale? Estos son los resultados, es una parte, después continuaremos con el resto. Y como podemos ver aquí, tenemos el resultado de la R al cuadrado, o la R, ¿vale? Que este sería el resultado más bien. Vemos que el valor de P es significativo, por tanto, la regresión lineal simple, ha sido
satisfactorias y podemos decir que sí, podemos predecir algo. Aquí tenéis el resultado de Durbin-Watson. Como podéis ver en el estadístico, ¿vale? Los valores son cercanos a 2, pero tenemos que tener en el caso de la hipótesis que nos interesa, ¿vale? Luego, tenemos el modelo de ANOVA. El modelo de ANOVA es lo que nos dice en sí lo que nos va a permitir, nos va a dar los datos que nos va a permitir realizar una serie de predicciones. Tenemos que fijarnos muy bien en el estadístico F, en los grados de libertad, ¿vale? Como vemos aquí, y que la P sea significativa. Eso es algo muy importante. Bien, vamos a continuar, ¿vale? Bueno, es verdad que aquí, mira, no me había acordado. Aquí tenemos la forma de reportarlo siguiendo APA 7. ¿Vale? Esto es muy importante. Fijaos que os he puesto aquí como una especie de esquema. Tenemos la F, ¿vale? Los grados de libertad, el primero, 1 y 73. El coeficiente del estadístico, bueno, aquí dice T, pero en realidad es F. No sé por qué he puesto T. Y el valor de P, que en este caso es significativo. Entonces, a continuación, ¿vale? Os dais cuenta que os lo he señalado aquí. Y vemos el resultado. ¿Vale? Lo estamos viendo perfectamente. Bueno, es 13,64. ¿Vale? Entonces, lo podemos ver aquí claramente, ¿vale? Cuál es el resultado que nos da. ¿Vale? Bien. Bueno, pues teniendo esto como base, vamos a continuar con la segunda parte del output que nos ha dado Jasper. Bien, aquí tenemos el estadístico de colinealidad, ¿vale? Vemos que 1, por tanto, no llega ni a 10, por tanto, es correcto. Y bueno, aquí tenemos unos datos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? De cara más adelante. El diagnóstico de colinealidad, como podemos ver aquí, tampoco hay ningún problema. Y esto es información extra, además, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Ahora bien, llegado a este punto del vídeo, que ya llevo 10 minutos explicando, diréis, bueno, ¿y mi predicción qué? Me has dado muchos datos, me has dado muchas cosas, pero no me estás diciendo cómo puedo predecir yo. Bien, fijaos en la última tabla, que es la que tienen los coeficientes. Esta es la que nos interesa. Tenemos que fijarnos en los datos del intercepto, los datos del Communicative Language Teaching, ¿vale? Como podemos ver aquí. Y, por supuesto, en el valor de la P. Pero, ¿cómo realizamos la predicción? Ahora estáis diciendo, bueno, pero bien, pero ¿y cómo, con todos estos números que yo tengo aquí, cómo puedo yo predecir la escritura? Es decir, una tarea de escritura, el writing. Bueno, esto no tiene mayor complicación, ¿vale? Esta es la ecuación, ¿vale? La puntuación del writing, que yo voy a obtener igual a, y es una ecuación. Al intercepto, el intercepto es este, ¿vale? Que tenemos que coger. Luego, el coeficiente de regresión, ¿vale? Más multiplicado por los años estudiando. Entonces, vamos a verlo. Dice 660, este es el intercepto. Luego, el coeficiente de regresión, que este es el coeficiente de regresión, ¿vale? El coeficiente del intercepto, el coeficiente de regresión, y multiplicado por 5 años. Es decir, yo quiero predecir qué puntuación del writing voy a poder obtener, siguiendo el Communicative Language Teaching, si yo llevo estudiando 5 años, ¿vale? Pues realizando esta ecuación nos da que es muy posible que este alumno alcance un 7,75, ¿vale? Por verlo así de este modo. Obviamente ya sabéis que estamos utilizando aquí datos que son hipotéticos, ¿vale? Y son datos en la mayoría inventados. Pero es para reflejarlo y que podáis ver de forma más clara cómo podéis utilizarlo en vuestra investigación, puesto que es muy interesante, muy interesante. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el output y el reporting de la regresión lineal simple en APA 7? Bien, aquí tenéis un ejemplo. Dice, se realizó una regresión lineal para evaluar la relación entre los años estudiando inglés y la puntuación en writing dentro de la metodología CLT. El modelo, ¿vale? El modelo resultó ser significativo. Entonces, tenemos esto aquí, ¿vale? F tal, explicando el 15,7% de la varianza en los scores de writing. El coeficiente de Year Second Language fue significativo, ¿vale? Lo vemos aquí. Y esto es la inclusión, pero lo he señalado también en amarillo para que veáis que no siempre es necesario. Indicando que por cada año adicional de estudio de inglés, la puntuación en writing aumenta un promedio de 0,23 unidades. Decimos unidades porque no podemos hablar de calificación, pero es algo muy abstracto. Y bueno, todo el resto, ¿vale? Es simplemente adicional. Lo más importante es lo que aparece aquí.
¿vale? Para que veáis que la regresión lineal, siempre que hablamos, uy, hay que hacer una regresión, no es nada del otro mundo, simplemente que hay que entender el procedimiento estadístico y los distintos supuestos que hay que cumplir. Bien, pues llegamos aquí hasta el final del vídeo. Daros muchas gracias por la visualización. Por supuesto, sentidos libres de compartir, escribir algún comentario, por si hay que indicar algún error o algún tipo de cuestión. Y nada, muchas gracias de nuevo por visualizar mi canal y por visualizar mi vídeo.